El ser humano es curioso por naturaleza y siempre se está formulando nuevas preguntas. En especial, algo que provoca un particular gusto es el preguntarnos qué hubiese pasado en otra línea temporal. Y en el día de hoy buscaremos responder una de esas miles preguntas. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos ¿qué hubiera pasado si todos los planetas del sistema solar fueran habitables? Antes que nada, ¿cómo se formó el sistema solar? El sistema solar se formó hace unos 4.670 millones de años a partir de una nube de gas y de polvo que formó la estrella central y un disco circunstelar. La estructura actual de nuestro sistema solar, con los planetas rocosos interiores como la Tierra o Marte y la formación de planetas gigantes exteriores como Júpiter o Saturno, nos habla de los procesos físicos que tuvieron lugar en aquellas épocas y que esculpieron nuestro sistema planetario. Paralelamente, los astrofísicos están obteniendo un número creciente de observaciones de discos semejantes alrededor de estrellas muy jóvenes que permiten estudiar en directo la formación de planetas en esas estrellas. En nuestro sistema solar, los planetas exteriores se formaron rápidamente debido a la abundancia de materiales ligeros adquiriendo suficiente masa para atraer el gas hidrógeno de la nebulosa protosolar y dominar gravitacionalmente su entorno. Los planetas interiores tardaron mucho más tiempo en formarse debido a la menor cantidad de material condensable en las condiciones de temperatura del sistema solar interior, estimándose una escala de tiempo de unos 50 a 100 millones de años para completar la formación del sistema solar interior. La formación del sistema solar interior estuvo dominada por violentas colisiones entre miles de protoplanetas y billones de planetesimales mucho más pequeños. En esta charla se hará especial énfasis en los detalles de la formación de los planetas terrestres y del sistema Tierra-Luna en particular, formado como consecuencia de uno de estos impactos planetarios. ¿Y cuál es la característica que vuelve al planeta Tierra habitable? Así pues, la primera característica sobresaliente de la Tierra como planeta habitable es que tiene la capacidad de contener agua líquida en su superficie. Para ello, requieren la presión y temperatura adecuadas. Ambas están relacionadas con la presencia de la atmósfera, la cual mantiene la presión necesaria para que el agua no se evapore, pero además guarda parte del calor recibido por el Sol por el proceso llamado efecto invernadero. Este efecto sucede cuando hay especies químicas en la atmósfera planetaria que permiten el paso de la radiación visible proveniente del Sol, pero absorben la radiación infrarroja emitida por la superficie del planeta, elevando así la temperatura atmosférica. La atmósfera también puede tener un efecto negativo para la presencia de agua, y Venus es el mejor ejemplo de esto. Actualmente este planeta no contiene agua, y no se sabe si la tuvo en algún momento de su historia. Si el agua estuvo presente en Venus, debió haberse evaporado. Existen dos hipótesis sobre la evaporación del agua en Venus. La primera propone que el agua se evaporó en lo que se llama el efecto invernadero. El efecto comienza cuando las altas temperaturas del planeta, generadas por el CO2 en la atmósfera, evaporan el agua de la superficie. El vapor de agua incrementa el efecto invernadero, elevando aún más la temperatura, lo que genera una mayor evaporación de agua. La estratosfera del planeta se vuelve húmeda y el efecto termina cuando toda el agua líquida del planeta es evaporada. La otra propuesta es que Venus perdió su agua por un efecto invernadero húmedo, en cuyo caso también se genera una estratosfera húmeda, pero parte del agua se mantiene líquida en la superficie. En ambos casos, el agua se fotoliza en las capas altas de la atmósfera, es decir, es dividida en H2 y O por radiación ultravioleta, y el H2 escapa de la atmósfera de Venus hasta que el planeta queda seco. En el caso de Marte, las evidencias geológicas indican que contuvo agua líquida en su superficie y por lo tanto una atmósfera más masiva que la presente. Sin embargo, esta atmósfera se perdió debido a la gran cantidad de impactos de asteroides y cometas recibidos durante la época del bombardeo pesado en los primeros 1.000 millones de años después de su formación. Todos los planetas estuvieron sujetos a este mismo bombardeo,
pero en el caso de Marte, su tamaño no le permitió retener gravitacionalmente la atmósfera evaporada por los impactos. Así pues, además de contener agua, un planeta habitable debe contener una atmósfera que no sea ni muy densa ni muy tenue. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Otras características de la Tierra han sido consideradas importantes para su habitabilidad, y entre ellas, las más relevantes son la presencia de la Luna y de un campo magnético. La Luna ha restringido la precesión del eje de rotación terrestre, lo que ayuda a que no haya cambios climáticos severos. Sin embargo, otros procesos han dado lugar a que la Tierra se congele completamente en lo que se ha llamado la Tierra bola de nieve, y esto no ha terminado con su habitabilidad. El campo magnético protege a la Tierra del viento solar, partículas cargadas muy energéticas provenientes de la atmósfera solar, que podrían erosionar la atmósfera de un planeta. El campo magnético de un planeta es el resultado de corrientes eléctricas producidas en la zona externa del núcleo planetario. Al igual que la tectónica de placas, el campo magnético de un planeta es el resultado de procesos complejos que serían difíciles de detectar remotamente en planetas alrededor de otras estrellas, por lo que en un principio, un planeta con agua y atmósfera sería el lugar para comenzar a buscar vida. Por supuesto, cuando consideramos a la Tierra como ejemplo de planeta habitable, estamos dejando de lado otras posibilidades como vida en un océano cubierto de hielo, como se ha propuesto que podría suceder en la luna de Júpiter, Europa, o metabolismos distintos a los de la Tierra en ambientes como el de la luna de Saturno, Titán. Marte, por otro lado, podría mantener vida en el subsuelo, donde los organismos tendrían acceso al agua y estarían protegidos de la radiación letal que penetra libremente la atmósfera de este planeta. Y luego de conocer todo lo que influye para que la vida se dé en nuestro planeta, intentemos plantear una realidad en la que cada planeta del sistema solar cumple con los requisitos de ser habitable. ¿Qué pasaría en esa realidad? La respuesta correcta es: no lo sabemos, dado que, para varios amantes de los videojuegos, podrían decir que habrían guerras planetarias por la conquista de nuevos territorios, algo similares a lo que ya pasa en nuestro mundo. También podría que cada civilización de cada planeta trabajaran en conjunto para viajar a otros sistemas solares o incluso galaxias. Otro escenario es el que se viviera como una sola civilización en la que, aunque no se viera en un mismo planeta, todos se buscarían ayudar y congeniar en paz. Mas, sin embargo, son múltiples los escenarios que podrían pasar y las dudas que se crean. Pero lo triste, por decirlo menos, es que lamentablemente en este universo y línea del tiempo, el único planeta habitable de este sistema solar es la Tierra. Tal vez en un futuro lleguen a existir otros planetas como Marte que sean habitables, pero por el momento solo podemos vivir con la pregunta mental y los escenarios imaginarios de ¿qué hubiera pasado si todos los planetas del sistema solar fueran habitables? Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.